Doctor aquí, invitado, nefrólogo e internista, pero yo... Tenemos uno de la casa y uno invitado. Que nuestro médico residente y de cabecera, el doctor Castro, lo introduzca. El chip de Empire, porque residente para nosotros es el que está en formación. Bueno. Pero entendimos el concepto. Sí. Bueno, tenemos a un joven nefrólogo intensivista, capaz y competente, el cual dirige centros en San Pedro de Macorís. Correcto. Y el proceso de diálisis de la clínica Rodríguez Santos. Es una persona con una capacidad de liderazgo entre sus pares, respeto para nosotros quienes hemos sido sus profesores y aval de su seriedad y honestidad, su capacidad para dirigir procesos terapéuticos de riñón que son tan complicados. El micrófono es tuyo. Gracias por la invitación y para mí es un placer poder estar aquí en tu tarde, en Cachicha. Y nada, hablar de lo que siempre nosotros hacemos día a día. Siempre le doy gracias a Dios y agradezco este tipo de plataformas que tienen tanto alcance y que la prestan con el objetivo de crear mayor impacto de conciencia en cuanto a lo que es prevención y un tratamiento oportuno de las enfermedades que tocamos y que otros colegas también tocan y hablan. Gracias por la invitación. ¿Alguien? De una vez. Vamos al ruedo, pero él también vino con su tema, ¿eh? Sí, no, es del tema de una vez. Su tema, pero necesitamos también hablar de la nefrología aquí, después del tema suyo. Domingo, vámonos con el tema que es tuyo, que es el daño por el uso de la juca, que a mí siempre me pregunto, aquí tenemos hasta un tema prohibiendo el tema de la juca, y tú ves las tiendas de juca vendiendo los insumos. No, y hubo una ley que prohibía la juca, que se promulgó, y aún así nadie ha respetado eso. Fíjate, yo cuando vi eso dije, bueno, o el consumo de juca a la venta es muy rentable o el pueblo es muy ignorante, porque salieron un grupo de personas a protestar para que permitiera la legalización de la juca. Y en el día de hoy vamos a tocar algunos puntos y creo que me parece justo comenzar por algunas generalidades. Sabemos que el consumo de juca afecta muchísimos órganos, no solamente los riñones, pero cuando hablamos de los riñones, una de las funciones principales de tantas es la eliminación de tóxicos. Y cuando nosotros consumimos juca, obviamente se liberan una cantidad enorme de tóxicos. Entonces, en condiciones generales, se ha creado una percepción, un marketing bien elaborado, de que la juca pareciera menos dañinos que la nicotina, que el cigarrillo. Y tú, hablando de nicotina, cuando nosotros hablamos de juca, la cantidad de nicotina supera por encima la que tiene la concentración de cigarrillo. De hecho, la nicotina es mucho más adictiva que la cocaína y la marihuana. Por eso que el que... ¿Cómo? Lógico. Sí. Por eso que el que entra de forma de que para probar se queda enganchado con la juca porque produce adicción. Entonces, cuando nosotros hablamos de consumo de juca, hablamos de tabaquismo. Cuando hablamos de tabaquismo, hablamos que 1.300 millones de personas usan de forma continua tabaco y que al año 8 millones de personas fallecen por consumo de tabaquismo, 7 millones de forma directa y 1 millón más en América de forma indirecta, que son las personas que no fuman juca, pero que están pendientes, que están alrededor, fumadores pasivos. Doctor, ¿y qué vínculo tiene el consumo de juca con la insuficiencia renal? Ahí vamos. Yo quiero, antes que eso, muy breve, yo quiero que usted edifique a la cachicha audiencia explicando la diferencia entre el cigarrillo, el tabaco y la juca. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente que fuma cigarrillo dice que lo que termina generando el cáncer es... Dice Israel Abreu que también... Y es válido. Es válido. Lamentablemente... Un saludo. El cigarrillo va a los pulmones, el cigarro va al paladar y la juca... No, pero perdón, también él dice de la marihuana, porque lastimosamente aquí hay un alto consumo de cannabis ahora y entre los jóvenes. Sí, lastimosamente sabe que cuando nosotros hablamos
en sentido general, Sí. todos tienen algo en común. Nicotina, que es lo que produce la adicción y es lo que produce en buen dominicano la famosa nota, porque yo nunca he fumado, de lo que fuman, ¿verdad? Como que se sienten bien porque actúan a nivel Sí. del sistema nervioso. Ahora bien, si te fijas y conoces a alguien que fuma juca, fíjate que todo lo que se importa debe de tener una rotulación de qué ingrediente tiene. La juca no la tiene. Sí. Su clasificación. No hay algo que diga, mira, nosotros estamos importando eso. ¿Por qué? Porque va apareciendo vivo y olvídate de eso y vamos a buscarnos un par de pesos. Entonces, aparte de la nicotina, se usa carbón, agua y se sabe que hay un vínculo muy alto con el cáncer. De hecho, se habla que el 50% de las personas que consumen juca, tabaco, mueren 10 años antes que aquellos que no fuman y que mueren por causa de una enfermedad producida por el tabaco. A tal punto, y no me olvido de tu pregunta, a tal punto que cuando nosotros dividimos dentro de la causa más frecuente y hablamos a nivel cardiovascular, hablamos de un 16%. Cuando hablamos por cáncer, hablamos de un 25%. Y cuando hablamos por la enfermedad respiratoria, hablamos en más de un 50%. ¿Qué pasa con la juca? La juca, aparte de la nicotina, produce mucha sustancia tóxica y se habla de que supera, un cigarrillo se habla de 5.000 partículas tóxicas. No hay forma de cómo estudiarlo, por eso es que hay pocos estudios. Sin embargo, de eso, dentro de la juca hay algo que se conocen como materiales pesados, como cobre, cadmio, alquitrán, que es tóxico, y otras sustancias que producen una liberación de radicales libres. Sí. Esas radicales libres produce una inflamación a nivel del riñón, corrompiendo la integridad de los riñones y por ende permitiendo el escape de las proteínas en orina, y ese escape de la proteína en orina produce fibrosis. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Eso tarda entre 10 a 20 años. Por eso que uno dice, no, jóvenes con insuficiencia renal crónica. Sí, chulo, pero estamos hablando de un joven de 30 años. ¿Pero cuándo comenzó a probar juca? A los 15, a los 16 Como años. están en los barrios aquí, que nadie regula eso. Totalmente de acuerdo. Eso a nivel de los riñones, porque no es un secreto que es a nivel pulmonar también, que tiene mucho más ataque, produciendo lo mismo que hemos hablado. El mecanismo es un poco complejo, hay muchos intereses de por medio, porque para que tengan una idea, cuando hablamos de tabaquismo, hablamos que para el 2012 esa empresa genera 1.4 billones y 1.8 van a impuestos brutos. Por eso es que la guerra contra... Para el 2021. Para el 2012, esa fue la última estadística. estadística. La última estadística. Exacto, que pude revisar así de pronto. Entonces, de ahí es la importancia de concientizar a los jóvenes. Muchas personas lo ligan supuestamente con alcohol. ¿Cómo va a ser? De todo. Sí. De todo le ponen. Hasta sabores le echan leche. mantequilla, Y lógico. ¿Qué es lo y que ese- dice Israel Bre? Hasta parte de dientes. No, es cierto. Y uno que quizá uno se lo encuentra un poquito extraño porque uno no frecuentea quizá ese tipo de hábitos. Esos ambientes. Su ambiente, pero sí, en la consulta he escuchado de todo. Entonces, de ahí es la importancia, porque si te fijas, los riñones es el único órgano que la gente entiende que es caro. Si yo le pregunto, líder, ¿cuánto le costó esa camisa? Me costó un riñón. Y si es muy cara, un riñón y medio. De modo que la gente nunca dice ni que eso te costó Un esa pulmón. un pulmón, un corazón. Siempre se habla de un riñón. ¿Por qué? Porque los riñones tienen 7 funciones en el organismo. Son el filtro del organismo. Totalmente de ellos, acuerdo. sí. Uno de ellos. Entonces, cuando se pierde la función renal, se dejan de producir esas 7 funciones que es vital. Los riñones es un órgano tan noble que con poca ingesta de agua sufre. La realidad es que la enfermedad renal se considera una enfermedad silente. Si tú esperas que se presenten los síntomas,
posiblemente Ya sea tarde. ya sea tarde, porque los síntomas propios de la enfermedad renal aparecen después que se pierde el 90% de la función renal. ¿Cuáles son los síntomas? Fíjate, los primeros síntomas que aparecen es la frecuencia de la persona de ir al baño de orinar. Pero ¿qué pasa? Eso es muy relativo de otras enfermedades como la diabetes. Hay un cambio de concentración en la orina, muchas veces concentrada, muchas veces diluida, pero eso depende mucho de la cantidad de agua que tú ingieras. Entonces, todos esos síntomas que son como tan vagos, no son específicos. Ahora bien, cuando aparecen los síntomas propios del riñón, es la falta de apetito, que se me hinchan los pies, que estoy reteniendo líquido, la falta de concentración, la falta de sueño, un sabor metálico en la boca, y el paciente va por esa sintomatología, el médico que lo recibe dice, vamos a hacerle marcadores renales, y entonces ahí tiene que visitar un nefrólogo. Bueno, doctor. No, ha dicho algo que es bueno que lo toquemos, porque fíjate, generalmente se produce una hipertensión arterial por el fenómeno de la angiotensina, y los cardiólogos y los internistas puros comienzan a tratar la hipertensión sin el auxilio de un nefrólogo. Toda hipertensión debe ir al auxilio de un nefrólogo, y eso yo quisiera que apuntaste ahí que Fíjate, mira, totalmente de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que Lo hay mata. pocos nefrólogos en el país. sí, Sí. eso Dada esa escasez, 1980, el 90 bajito, pues el médico cardiólogo, el médico internista, se cree tenía que nefrólogo. asumir todo lo que se presentaba. De hecho, para los años 80 y 90, la medicina familiar tenía más abarque que ahora, porque ahora ahí tenemos diferentes especialidades. Pero si somos justos, solamente existe una sola causa cardiovascular que causa hipertensión. Luego de ahí, todas vienen del riñón. Así es. Por eso es que debe de visitar un nefrólogo. Entonces la gente se han quedado con la cultura de ¿qué? De visitar al cardiólogo. Es tanto así que muchas personas, lastimosamente, no saben lo que es un nefrólogo. Y cuando te dicen que es un nefrólogo, ¿qué tiene que ver con eso? Los riñones. Los riñones, sí, yo tengo una piedra, tengo un mal de orina, como se le dice, porque todavía hay una poca cultura del concepto de nefrología. Y cuando hablamos de las enfermedades renales a nivel del mundo, hablamos actualmente que hay más de 850 millones de personas que sufren de algún tipo de daño renal Así. y muchos de ellos no lo saben. Doctor, finalmente, y la verdad que ha sido súper interesante tener su intervención aquí. Hemos visto en YouTube que se han quedado con ganas de más y esta visita tiene que repetirse. Hay mucha Gracias. gente que va y se revisa anual la próstata. Nosotros, los hombres, muchos hombres. Cuando ¿Qué? pasan de los 40 años. Sí, no, y hasta de los 35 ya. No. ¿Qué recomendación usted como nefrólogo le da a la ciudadanía de cada qué tiempo deberían ir a revisarse los riñones? Fíjate, excelente pregunta. No podemos esperar los síntomas porque hablábamos de que una enfermedad silente. Yo diría que conocer los antecedentes. Y la primera causa a nivel del mundo y en RD es la diabetes y la hipertensión. Sí. Entonces, ya conociendo que tú eres diabético y hipertenso, es una razón suficiente para visitar un nefrólogo. Y de ahí, dependiendo del tipo de daño que tiene, obviamente se te pone la cita. Pero hay que hidratarse bien, porque los riñones están compuestos de un 83% de agua. Y el cuerpo, en sentido general, Aquí anda martillado, doctor. aquí no hay problema de agua. Producción. Aquí no hay problema de agua. Mira aquí, producción, ponme aquí. Es cierto que es necesario tomarse diariamente al menos 1 litro de agua. Sí, yo diría que más. Más. Porque oye, que lo que ¿Cuánto, pasa. ¿Cuánto usted recomendaría a aquellas personas que fuman cigarros? Y que se beben su trago también, doctor. ¿Qué usted recomendaría? Fíjate, no, lo correcto es la ingesta de agua en sentido estándar. Ujú. Debería ser 2 a 2 litros. Así yo voy por Pero ahí. va a depender mucho del tipo de oficio que tú hagas. Excelente. Porque un tigre en un 7º piso, cerca del sol, dando martillazo,
No lo mismo ustedes que son bonitillos, bajo No, ay, todos sudamos, cosas. todos sudamos. ¿Tú me aquí, entiendes? doctor. No, pues, Pero, este ingeniero civil. bueno, él sabe. Entonces, no necesita la misma cantidad que el chofer de carro. Todo va a depender. En sentido general, nosotros que trabajamos en oficina y Sí. quizás no llevemos esa actividad física más que cuando vamos al gym, 2 a 3 litros de agua diario es suficiente. Doctor, Otro punto para que los importante. cachividentes entiendan, más o menos cuántos vasos son 2.5 litros. Mira, vamos a ponerlo en botellita de agua para que no Ok, me botellita explique. de agua. Sí. Para que no se complique. 4 a 5, profesor, Ok, ayúdeme ahí. Está bien. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos- Antes que se vaya, queremos hacer un hincapié, una cápsula preventiva de que la obesidad y la diabetes terminan en la nefrología. Fíjate, la diálisis y la hemodiálisis Es que un más dato suave, importante. pero la diálisis Él es dijo que eso era el sumamente- desenlace de eso. hacia ahí es que va. Y es muy fuerte cuando llega ahí, porque lo que queda es el trasplante, Vivir eso la vida entera. el injerto, pero que no todo el mundo es compatible para el injerto. Fíjate con la Manda obesidad. un mensaje a los cachividentes. Mira, mira cuál es la realidad. Por eso que nosotros hablamos de una dieta saludable. Sí. Porque de la única forma que usted puede lidiar con la obesidad o el sobrepeso es comiendo saludable, 1, y promovemos el hacer ejercicio, 2. Son 2 factores por la que tú puedes controlar o disminuir masa muscular. ¿Por qué? Porque la obesidad Ahora vamos a una pausa comercial. sino que los pacientes hacen lo que se conoce como un síndrome metabólico, que es diabético y también hipertenso. Para que tengan una idea, el 70% de los dominicanos que se dializan tienen esas 2 condiciones. Bueno, muchísimas Ay, gracias, importante doctor. dato. Gracias, Esperamos doctor. contar Gracias a ustedes. con usted pronto. Con nosotros estuvo el doctor Domingo Martínez, nefrólogo e internista. Vámonos a la Intensivista. pausa y volvemos. Ahora vamos a una pausa comercial. No se muevan. Volvemos en breve.